el trío desaparecido de Fort Worth, el asesino del Zodíaco y Beverly Potts. Estos son solo algunos ejemplos de casos no resueltos que involucran cartas extrañas, dos de los cuales cubrimos aquí en episodios anteriores de Detective de Casos Fríos. Quizás una de las pistas más inquietantes que los detectives pueden descubrir mientras trabajan en un caso es una carta del asesino o alguien más involucrado en el crimen, especialmente cuando siguen siendo anónimos. En el episodio de hoy, exploraremos dos casos no resueltos que involucran cartas espeluznantes y misteriosas. Pero primero me gustaría agradecer a Surfshark VPN por patrocinar el episodio de hoy. El Internet es una herramienta inmensamente importante para nosotros en Detective de Casos Fríos, donde la mayoría de nuestras investigaciones tienen lugar. Nos proporciona acceso a noticias e información, un lugar para compartir todos nuestros documentos y datos, y diversas plataformas de streaming para encontrar sabiduría valiosa sobre los temas que estamos tratando. El problema es que, a veces, ese documental crítico no está disponible en el país en el que nos encontramos, y la red inalámbrica pública nos preocupa al compartir archivos a través de servidores fácilmente accesibles. Afortunadamente, con Surfshark VPN, esos problemas están completamente resueltos. Surfshark Red Privada Virtual es una red privada virtual incomparable con beneficios de protección increíbles y funciones de seguridad fáciles de navegar, diseñadas para ocultar tu actividad en línea. Toda tu navegación por Internet, incluyendo desde dónde lo estás haciendo, está protegida mediante cifrado de grado militar para evitar que las personas fisgoneen. Esto te permite compartir archivos de manera segura, acceder a tus cuentas bancarias y sentirte seguro donde quiera que estés, incluso al usar Wi-Fi compartido. Surfshark VPN también te permite cambiar tu ubicación en tiempo real a uno de los muchos servidores que se encuentran en todo el mundo. Esto significa que si una película o documental que necesitamos para investigación no está disponible en nuestro país, simplemente podemos viajar a una parte diferente del mundo a través de Surfshark y acceder a ese contenido en cuestión de segundos. Es un proceso sin complicaciones, sin ningún riesgo adjunto. Surfshark VPN también incluye una política sin ataduras ni registros, lo que significa que tus datos nunca serán recolectados ni vendidos, sin importar qué. También puedes disfrutar de la tranquilidad de su bloqueador de ventanas emergentes de cookies y la iniciativa de Web Limpia, donde millones de estafas de phishing y sitios web maliciosos se bloquean automáticamente para tu comodidad. Regístrate en Surfshark Red Privada Virtual usando el enlace en la descripción abajo e ingresa el código promocional COLDCASE para obtener un 83% de descuento y 3 meses adicionales gratis. El Internet es un lugar impredecible. Utiliza las herramientas a tu disposición para hacerlo seguro. Carlos Horvath Allen nació en Canadá el 21 de agosto de 1968 y creció principalmente en el Reino Unido. Aunque se documenta poco sobre su vida temprana, parece que vivió una infancia despreocupada y feliz, y cuando llegó a la edad adulta, aún no había enfrentado muchos problemas en la vida. En la primavera de 1989, Carlos visitó a su padre y padrino en Ontario antes de comenzar a recorrer Canadá con su mochila. Estaba interesado en explorar y visitar su lugar de nacimiento antes de unirse a su madre en Hong Kong para celebrar su 21º cumpleaños y el 40º de su madre. El 3 de mayo, Carlos llegó a la ciudad de Kelowna en Columbia Británica. Durante sus viajes, el joven de 20 años había llamado hogar a varios lugares, albergues locales, sofás ofrecidos por amigos y algunos sitios para acampar, el más notable de los cuales se llama el pequeño pueblo de tiendas y campamento para remolques. También se había registrado en varias agencias de empleo para estudiantes durante el mes de mayo. La última vez que se vio a Carlos de manera positiva fue el 26 de mayo, donde se le vio cobrando un cheque en un banco del centro comercial Orchard Park. Aunque estaba programado para encontrarse con su madre y padrastro en Hong Kong en agosto, aún no habían comprado su boleto. Los padres de Carlos escucharon de él por última vez a través de un fax el 11 de mayo de 1989, pero no logró ponerse en contacto con ellos de nuevo. Y, como resultado, su madre no pudo comprarle su boleto a Hong Kong. Cuando Carlos desapareció,
dejó todas sus pertenencias y su tienda atrás. Mientras Denise Allen, su madre, llamaba a la división de Kelowna de la Real Policía Montada del Canadá y pedía ayuda para localizar a su hijo, no fue oficialmente registrado como una persona desaparecida hasta el 10 de agosto. Como madre preocupada, Denise hizo numerosas llamadas a la Policía Montada del Canadá entre mayo y agosto, pero la Policía Montada del Canadá se negó a calificar a Carlos como desaparecido porque tenía más de 18 años, y cito, si no quería llamar a su mamá, no tenía que hacerlo. Cuando Denise fue a Canadá para poner carteles de desaparecidos e investigar por sí misma, fue contactada por una joven llamada Joanne Sebroff, quien afirmó haber conocido a Carlos durante el mes de mayo y le permitió quedarse en su casa de Kelowna. Lo describió como encantador y señaló que le encantaba hablar de su familia, a menudo mostrando las fotografías que había tomado con ellos. Luego dijo que lo había visto en una discoteca llamada Livewire unos meses después, en agosto. Sin embargo, esta aparición no está verificada. En julio de 1990, el Real Cuerpo Montado de Canadá registró el pequeño campamento del pueblo. Recuperaron algo de su ropa y su bolsa de afeitar de un residente de ahí. Antes de esto, Denise había visitado el lugar ella misma y le habían dado algunos objetos de su hijo, incluyendo un rosario, una Biblia de papel rojo y una correa de cuero para botas. El gerente que entregó los artículos a Denise dijo que estuvieron en un cobertizo cerca de un año, pero su tienda, pertenencias, fotos y pasaporte se tiraron a la basura en primavera de 1990. De nuevo, no está claro por qué se tomaron estos pasos. El caso parece haber sido manejado muy deficientemente, ya que la Real Policía Montada del Canadá no reportó a Carlos como persona desaparecida durante 2 meses y luego tardó un año en buscar en su último paradero conocido, antes de finalmente no asegurar todos sus objetos, algunos de los cuales podrían haber indicado a dónde había ido o qué planeaba hacer el día que desapareció. Las acciones del campamento también parecen apresuradas, pero quizás no sabían que Carlos había sido reportado como desaparecido, aunque se desconoce por qué se quedaron con 3 objetos aleatorios, en lugar de la identificación y las fotografías del joven de 21 años. En marzo de 1992, Denise hizo un viaje a Canadá donde recibió 2 cartas anónimas, ambas entregadas por un taxi, mientras se hospedaba en el motel Pandosi Inn. El escritor de las cartas afirmó que Carlos había estado de fiesta con un grupo de personas, pero terminó en una pelea y posteriormente fue asesinado. Agregaron que su cuerpo había sido arrojado al lago Okanagan. Voluntarios locales y buceadores entraron al lago y buscaron durante 3 días antes de ser finalmente ayudados por la International Sea Search, con sede en Vancouver, que llevó cámaras submarinas. El equipo buscó debajo del antiguo puente flotante durante 3 días más, con el Real Cuerpo Montado de Canadá uniéndose en el 5º día de los 6 días de búsqueda. El viernes 3 de abril de 1992, a las 10:14 ante Meridian, los buzos de International Sea Search localizaron un cuerpo masculino y llamaron a la Real Policía Montada de Canadá, quienes llegaron al lugar poco después. Los buzos recuperaron el cuerpo, pero no pasó mucho tiempo antes de que fuera identificado como un hombre mayor que había acabado con su propia vida 7 años atrás. La segunda carta que llegó para Denise afirmaba que las autoridades estaban buscando en el lado equivocado del puente, pero nunca se encontró nada más en el agua. Entonces, en 1995, se encontró un cuerpo descompuesto en la zona maderera cerca de Kelowna. La familia inicialmente no sabía que se había encontrado un cuerpo, y fue llevado a su atención por amigos que habían visto la noticia siendo reportada en las noticias. Sin embargo, 6 semanas después, la familia de Carlos fue informada de que no era su hijo desaparecido. A lo largo de los años, Denise ha realizado viajes frecuentes a Kelowna para buscar a su hijo desaparecido, reuniéndose con las autoridades, repartiendo carteles y hablando con los residentes locales, buscando en todas las vías posibles para encontrar respuestas. Eventualmente vendió su exitoso negocio de cabello y belleza para ayudar a financiar la búsqueda. En 2010, ella rentó espacio en una valla publicitaria para poder anunciar la desaparición de su hijo y pedir ayuda, pero esto no llevó a ninguna parte. Ese mismo año, la Unidad de Delitos Graves de la Real Policía Montada de Canadá enlistó a Carlos como fallecido. Denise le dijo a los medios de comunicación, Nana en Cambridge, Inglaterra, las autoridades creyeron, al menos por un tiempo, que Carlos pudo haber desaparecido voluntariamente,
ya que Joanne Sebrov afirmó haberlo visto varios meses después de que perdiera contacto con Denise. También se informó que les dijo a 2 de sus familiares que había pensado en desaparecer de la faz de la tierra y que su madre nunca lo encontraría. Además, hubo avistamientos no confirmados de Carlos haciendo autostop por Canadá hasta 1992. Sin embargo, Denise Allen cree que su hijo murió alrededor del momento en que escuchó de él por última vez. La Policía Montada de Canadá ha dicho que tienen una mentalidad abierta sobre la desaparición y que el caso permanecerá abierto hasta que Carlos sea encontrado. En 2015, Denise dijo que su viaje a Canadá ese año probablemente sería el último debido a su salud y finanzas. El padre de Carlos, padrinos y abuelos han fallecido en los años desde que desapareció. En agosto de 2020, Carlos fue declarado oficialmente muerto bajo la Ley de Presunción de Muerte de 2013 del Reino Unido. Ese mismo mes, Locate International, que está compuesto por un equipo de exdetectives y especialistas cuyo objetivo es ayudar a resolver casos de personas desaparecidas, aceptó hacerse cargo del caso. Están siendo asistidos por estudiantes de criminología en la Universidad de Leeds Beckett. Denise ha mencionado que está aliviada de finalmente recibir ayuda en la búsqueda. Hablando con The Missing Podcast, ella dijo: «Sé que hay personas en Kelowna que conocen el destino de mi joven hijo, pero desafortunadamente tienen demasiado miedo para dar un paso adelante. No entiendo por qué, cuando pueden permanecer anónimos, pero yo no vivo allí, no camino en sus zapatos». Carlos Horvath Allen fue visto por última vez el 26 de mayo de 1989 en el centro comercial Orchard Park en Kelowna, Columbia Británica, Canadá. Tenía 20 años y tenía planeado volar a Hong Kong en agosto para encontrarse con su madre y padrastro y celebrar su cumpleaños. Carlos es descrito como alguien de 1,83 m de altura, con cabello castaño oscuro y ojos marrones. Pesaba 79,5 kilogramos cuando desapareció y tenía un tatuaje de una calavera con un mohicano en su brazo derecho. Si él aún está vivo, tendría 51 años. Si tienes alguna información sobre la desaparición de Carlos, puedes contactar a Central Okanagan Crime Stoppers de forma anónima al 1-800-222-8477 o, alternativamente, puedes llamar a Missing People, una organización benéfica del Reino Unido, al 116,000. Ellos pasarán tu información a la policía y puedes permanecer anónimo. Toni Lee Sharpless creció llevando una vida relativamente normal. Nacida en Downington, Pensilvania el 27 de diciembre de 1979, su padre falleció cuando ella tenía apenas 6 años y su madre finalmente se volvió a casar. A los 17 años, dio a luz a su única hija. Para 2009, ella y su hija de 12 años vivían con su madre y padrastro en West Brandywine Township, Pensilvania. Y habiendo egresado de la Universidad de Inmaculata 2 años antes, Toni había conseguido un trabajo como enfermera de enfermedades infecciosas en el Hospital General de Lancaster. Alrededor de las 9:30 por la tarde del 23 de agosto de 2009, Toni, de 29 años, salió de su casa para salir con una amiga llamada Crystal Jones. La pareja había sido amigas durante algún tiempo en su adolescencia, pero solo recientemente reavivaron su amistad después de haberse distanciado la una del otro durante 10 años. Como resultado de esto, los padres de Toni estaban preocupados por la salida nocturna y estaban aún más preocupados porque la joven de 29 años no solía salir de fiesta y prefería estar en casa con su hija. Aún así, admitieron que no había tenido una salida en mucho tiempo y la despidieron con la mano. Después de salir de casa, Toni fue a recoger a Crystal, y las dos mujeres se dirigieron a un club nocturno llamado Ice, donde pasaron la mayor parte de la noche. Cerca de las 2:57 ante Meridian, la hija de Toni mandó un mensaje: no podía dormir. La madre de uno respondió, diciendo que estaría en casa pronto y que durmieran un poco. Poco después de esto, Toni y Crystal fueron invitados a una fiesta en casa de un jugador de baloncesto llamado Willie Green, quien se hospedaba en Penn Valley, Gladwin. No obstante, horas después, Toni actuó erráticamente, generando disturbios en la fiesta. Se informó que se enojó con otro invitado y se molestó, sintiendo como si las personas en la fiesta se estuvieran burlando de él. Luego comenzó a patear cosas y derramó una botella de champán en el suelo. Como resultado, tanto él como Crystal fueron invitados a retirarse. Toni trabajó un turno de 12 horas esa mañana y al parecer no durmió en 36 horas. Debido a esto, al hecho de que él había bebido una cantidad considerable,
y al hecho de que en abril de 2009 tuvo que asistir a rehabilitación después de ser atrapado conduciendo ebrio, Crystal intentó tomar las llaves del hombre de 29 años, con la esperanza de evitar que condujera a casa. Pero Tony arrebató las llaves y la pareja condujo unas cuantas cuadras antes de que estallara una pelea, ya que Crystal no quería que Tony condujera. Entonces, Tony detuvo el coche y le dijo a su amiga que se bajara. Todavía estaba llorando y enojado por los eventos de la fiesta. Crystal aceptó, pero pensó que Tony se calmaría y volvería por ella. Sin embargo, él no lo hizo. Una hora después, Crystal llamó a un familiar para que la recogiera. Más tarde, esa mañana, Crystal llamó a la casa de Tony y se quejó a su familia de que la había dejado abandonada en medio de la ciudad sin forma de regresar a casa. También mencionó que tenía algunas cosas pertenecientes al joven de 29 años y que las traería. Fue aquí donde descubrió que Tony no había regresado a casa, y entonces Donna Nable, la madre de Tony, notificó a la policía. Aproximadamente 2 semanas después de que Tony fue visto por última vez, en septiembre de 2009, un lector automático de placas de matrícula en Camden, Nueva Jersey, registró un acierto en el número de placa de Tony. Sin embargo, la imagen capturada mostró solo la placa y no la persona que conducía el vehículo. Para cuando la policía fue notificada de este golpe, ya habían pasado varios días, y aunque las autoridades buscaron el automóvil, no pudieron localizarlo. El celular de Tony nunca fue recuperado y se apagó alrededor de las 4 ante Meridian en la mañana de su desaparición. Además, no ha habido actividad en su cuenta bancaria o tarjetas de crédito desde que desapareció. Crystal le dijo a las autoridades que el auto de Tony tenía poco combustible y era posible que se quedara sin gasolina en su camino a casa o que tomara una dirección diferente para conseguir algo antes de regresar a casa. Desde que desapareció ha habido varios avistamientos de Tony en Lancaster y Filadelfia, ambos en Pensilvania, y Camden, Nueva Jersey. Todos los avistamientos ocurrieron en áreas conocidas por el consumo de drogas y la prostitución, pero ninguno de ellos ha sido confirmado. Durante la investigación inicial, los amigos y familiares de Tony hicieron y distribuyeron volantes, mientras que la policía emitió un boletín para su automóvil. En octubre de 2009, Donna contrató a una investigadora privada llamada Eileen Law para ayudar a localizar a su hijo desaparecido. Eileen tomó el caso por una tarifa simbólica de $1 para hacerlo legal, antes de establecer posteriormente una línea directa y un sitio web específicamente para el caso. Numerosas pistas fueron llamadas por teléfono y hubo muchos avistamientos de testigos de Tony o su vehículo en varios lugares, pero ninguno de ellos llevó a los investigadores a encontrar al desaparecido de 29 años, o incluso su automóvil. Una mujer que se presentó afirmó haber visto un sedán negro abandonado que coincidía con la descripción del vehículo de Tony en Camden, bajo un paso elevado después de cruzar el puente Benjamin Franklin. Esto fue alrededor de la 1 de la madrugada, después de que ella terminara su trabajo de turno nocturno. Aunque ella afirmó haber notificado a la policía, las autoridades han dicho que no tienen registro de la llamada. Este consejo ha alimentado especulaciones de que la desaparición de Tony estaba relacionada con Camden. Su madre Donna dijo que Tony no tenía un buen sentido de la orientación y probablemente se habría dirigido hacia la cercana Interestatal 76 para llegar a casa. No obstante, si hubiera ido a la entrada más cercana, la llevaría al este, no al oeste, necesario para volver a casa. La carretera hacia el este la habría llevado hacia Camden y Filadelfia. Además, como Tony tenía poco gas y no tenía su tarjeta de cajero automático, se ha sugerido que podría haber tenido que depender de la ayuda de extraños. Entonces, más de 3 años después de que la joven de 29 años desapareció, en diciembre de 2012, la investigadora privada que trabajaba en su caso, Eileen Law, recibió una carta escrita a mano en papel amarillo tamaño legal. Se refiere a Tony Sharpless, aunque notablemente Tony se escribía con I y no con una I. La carta tenía matasellos del 29 de noviembre de 2012, en Trenton, Nueva Jersey. El escritor explicó que había intentado dar su información a la policía en Filadelfia, pero le dijeron que no estaba en su jurisdicción, y por lo tanto lo dirigieron hacia Eileen Law. El escritor luego afirmó que fue contactado por un amigo a finales de septiembre de 2009 y le ofrecieron $5,000 para llevar un Pontiac Grand Prix, el mismo tipo de vehículo que el de Tony, desde Brooklawn, un municipio en Camden, Nueva Jersey, hasta un taller clandestino en Boston. El escritor dijo que también le dijeron que podría tener las placas de matrícula y le preguntaron si conocía a alguien en sus últimos 20 años que quisiera un viaje de papel, ofreciendo una tarjeta de seguro social a esa persona. El término viaje del trabajo final, según Eileen,
se refiere a un intento de crear una nueva identidad. Es un término que principalmente es utilizado por la policía o los criminales. Como el escritor de la carta necesitaba dinero, acordaron transportar el coche. Después de entregarlo, tomaron las placas, anotaron el número de identificación del vehículo del automóvil y vaciaron la guantera, donde encontraron el móvil de Tony. Al regresar a Camden, recibieron más información de su amiga, quien afirmó que el auto no fue robado, sino que estaba desaparecido. Una amiga del escritor supuestamente era una oficial de policía que tuvo una pelea con una chica, ella murió, y necesitaba sacar el auto de Jersey. Después, el escritor había puesto las placas y el número de seguro social que le habían dado en una caja antes de guardarla, pero su hija había redescubierto recientemente las pertenencias, lo que llevó al escritor a escribir su carta anónima. Incluyeron no solo el número de matrícula del vehículo, sino también los últimos 5 dígitos de su número de identificación y el número de teléfono de Tony. Aunque la placa del automóvil de Tony había sido información pública durante bastante tiempo, su número de teléfono y el número de identificación vehicular nunca se habían hecho públicos, y la información contenida en la carta era correcta. Se ha señalado que cualquiera en la aplicación de la ley tendría acceso al BIN de Tony. Sin embargo, alrededor de este mismo tiempo, las autoridades recibieron 2 pistas que parecían alentadoras, pero ambas resultaron ser engaños. La primera supuestamente vino de alguien del Servicio de Inteligencia de Seguridad canadiense. Afirmaron hallar un vehículo y mujer coincidentes con la descripción de Tony en propiedad de la agencia, pero la llamada con la pista provenía de dirección y teléfono falsos. La policía de Toronto no tenía ninguna mujer así bajo custodia ni un coche. La otra pista vino de un supuesto alguacil adjunto en Dakota del Sur, quien dijo que había recuperado el Gran Premio, pero los oficiales del departamento dijeron que nadie con ese nombre trabajaba allí. Se cree que ambas llamadas fueron hechas por la misma persona, aunque nunca se ha identificado. En 2017, Eileen Law le dijo a los medios que creía que la cuenta del escritor anónimo de la carta era plausible. Un año antes, él dijo que había entregado las pruebas a la policía, quienes dijeron que serían examinadas por especialistas forenses. Sin embargo, no ha escuchado nada de las autoridades desde entonces y no tiene idea de qué, si es que han hecho algo, han hecho con la carta. Una teoría temprana en el caso de Tony fue que, estando borracho y exhausto, condujo su auto por una rampa para botes hacia un río cercano, pero las búsquedas posteriores no encontraron rastro del joven de 29 años ni de su Pontiac Grand Prix. Mientras tanto, Eileen Law ha propuesto que Tony sigue vivo, pero está involucrado en el comercio de drogas y sexo. La familia de Tony cree que Crystal Jones puede estar involucrada, señalando que se declaró culpable de un cargo de acoso en 2005. Además, la familia cuestionó su historia. Otro amigo de Tony dijo que él nunca dejaría a otra mujer sola en una calle oscura por la noche, y se preguntó por qué Crystal esperó 1 hora antes de llamar a alguien para que la recogiera. La familia del joven de 29 años también se preguntó si el mensaje enviado a su hija era realmente de Tony, y han preguntado por qué la escena de la fiesta nunca fue examinada en busca de indicios de un delito. No obstante, Crystal Jones fue descartada como sospechosa y superó una prueba de polígrafo. Tanto ella como Willie Green han sido descritos como cooperativos y dispuestos a ayudar, y ni ellos ni ninguna otra persona que asistió a la fiesta han sido considerados sospechosos. Eileen Law no cree que Crystal estuviera involucrada. 29. Tony Lee Sharpless, de 29 años, fue visto por última vez el 23 de agosto de 2009, cuando abandonó a su amiga en Gladwin, Pensilvania, y se fue sin ella, alrededor de las 5 ante Meridian, aunque el proyecto Charlie informa que fue visto por última vez a las 4:45 ante Meridian. Tony es una mujer blanca que mide 1.65 metros, con ojos azul grisáceos y cabello castaño. Cuando fue vista por última vez, pesaba 61 kg, se había teñido el cabello de rojo y llevaba una camisa turquesa, mallas negras y sandalias y aretes turquesa. Tony sufre de trastorno bipolar y toma medicación diaria para ayudar a controlar su condición. Ella pudo haber tenido un episodio maníaco en la noche de su desaparición. El vehículo de Tony es un Pontiac Grand Prix GT negro de 4 puertas del 2002. Tiene ventanas polarizadas y una placa de matrícula de Pensilvania con el número No Molestar 7772. Si todavía está viva, cumplirá 41 años en diciembre. Si tienes alguna información sobre la desaparición de Tony, puedes llamar al Departamento de Policía de West Brandywine al 610-388-201
o al Departamento de Policía de Lower Merion Township al 616-49,000. Y ahí tienes los hechos. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias opiniones y especulaciones, y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar al canal. Gracias por mirar. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.